está Damián, no podía venir por trabajo, pero aprovechamos para hacer un programa especial, aprovechando que vos y yo somos docentes y que encima estamos en las mismas escuelas y hemos tenido jornadas institucionales para imponernos la presencialidad. Sí, primero escuchar el plan jurisdiccional, ¿no? En las jornadas. Una locura, ¿no? Lo que pretende el gobierno, digamos, provincial y la Dirección General de Escuelas. Planteando básicamente mantener escuelas burbujas o aulas burbujas para evitar contagios, pero no garantiza las cosas mínimas. O sea, hubo de parte de los docentes en esta jornada, no sé si coincidís conmigo, pero hubo reclamos. Reclamos de que eso no es la educación, además, ¿no? Eso no es la educación, porque la educación tiene Las otro fin. jornadas se transformaron en asambleas virtuales, de hecho, o presenciales. Nosotros tuvimos una presencial, o sea, no todo el mundo reclamó. Pero vamos un poquito al tema de la burbuja, la escuela burbuja. ¿Y cómo es eso del que los pibes no se pueden tocar, no se pueden tocar. Ni mirar casi? Vos estás en una escuela de música, no pueden tocar instrumentos, no los pueden compartir y están pensando si hay posibilidades de que los puedan crear. No pueden cantar en una escuela de música. Pero además los profesores y los preceptores tienen la obligación, como docentes responsables, de evitar que se abracen y se besen. Cuando dijeron eso, creo que la mayoría, las caras, ¿no? En las reuniones daba cuenta de que era una cosa... Es hacer como sí, ¿no? O sea, creo que por la presión social que hay, de la necesidad, ¿no? De volver a la presencialidad. No tanto porque, como se dice, no aguantan a los pibes, sino porque entienden, hay muchos chicos deprimidos y en la adolescencia, en especial en la adolescencia, ni hablar en jardín, ¿no? Y primaria. Es muy necesaria la socialización, que es la función principal de la escuela. Claro, la escuela no es solo contenidos, porque los contenidos, mal o bien que sepas algo de tiene una idea matemática, general, claro. escribir, hablar más o menos, zafás. Esencialmente es aprender a convivir, a socializar. Y socializar implica incluso algunas cosas muy importantes, por ejemplo, ser sujetos críticos. Es el eje de nuestros diseños curriculares en todas las áreas, ser sujetos críticos, o sea, contestatarios de la realidad. O sea, los propios pibes cuando los veamos van a ser incluso los mejores portavoces, ¿no? De la crítica de esta situación. Sí, pero van a hacer eso en un contexto donde les imponen estar solos, sin casi mirar a su compañero, sin casi hablar a su compañero, sin tener un recreo, sin socializar. Sin poder comer en la escuela, sin poder compartir una gaseosa. El plan burbuja es muy parecido al plan cuarentena a nivel mundial, o sea, fragmentar a la clase obrera del pueblo para quedarse en casa, que no se organicen y peleen. Acá con la juventud y con los docentes. Y con los docentes. Nosotros no nos vemos, no nos vamos a ver prácticamente los docentes de una misma escuela. Vamos a ir rotando, haciéndonos cargo de determinado grupo y después seguimos de manera virtual. Hay una escuela que hay un montón de docentes del área, pues se trabaja por áreas. En lo que es sociales, que es el área que estoy yo en esa escuela, somos alrededor de 20 docentes. Yo iría más o menos una vez cada 2 meses a la escuela, de manera presencial. Y el resto me haría, digamos, la segunda de manera virtual. O sea, en realidad no sé bien para qué vamos a ir, porque la mayoría va, o una de dos, o va a tender a venir de manera masiva, pues tienen que ser 6 o 7, no más que eso, los chicos, o seguimos con lo inoperante que fue lo virtual, porque la realidad es que la virtualidad fracasó. Y esa es la conclusión general del pueblo, ¿no? Digamos, que entiende que no están dadas las condiciones para tener una buena conectividad, que nadie cuenta con los medios, porque además no hay trabajo, no cuenta con los medios para comprarse un buen celular o una computadora, y además no se puede dar clases de manera virtual. Insisto, el eje de todos nuestros diseños curriculares es la sociabilización que se hace cara a cara. Se enseñan los valores y se muestran los valores, se hace actividades con esos valores. En una de las escuelas que estamos nosotros se da educación física y no pueden hacer educación física, ¿no? Es la orientación y está casi prohibido hacerlo. ¿Para qué vuelven? Yo creo que el COVID le ha venido como anillo al dedo a la burguesía mundial, tratando de imponer un plan que les está fracasando, que es el del quédate en casa, anda a trabajar, contagiate o toma contacto con todo el mundo cuando vas en el micro, en el tren y en el laburo, y después volvé a tu casa.
y hacé como que las cosas están bien, pero no te juntes con nadie para no pelear. Trabajo individual. La escuela también es parte de eso. El año pasado lo hicieron con la virtualidad y este año, como hay una presión social bastante grande para volver a la presencialidad, lo hacen de una manera más combinada, tratando de lograr que los pibes no se junten y que los docentes, que somos un problema para el régimen, porque somos un gremio que suele pelear y en esta circunstancia deberíamos pelear muchísimo, porque nos han liquidado el salario, nos han aplastado un montón de conquistas. Así es. Tenemos que estar de una manera fragmentada, la escuela burbuja. La fragmentación del gremio docente es la política de esta gente. Así es, nuestro salario quedó congeladísimo desde hace más de un año. Y además, con la virtualidad, el Estado se ahorró millones de plata en docentes que son provisionales o suplentes. Pensá que los actos públicos digitales fueron muy pocos, las horas que salieron fueron casi nada, y en general, como no hay un control, y porque además cada uno acomoda a su gente, en general su TEBA ha hecho eso, no hubo cargos para la mayoría. O sea, los chicos que están saliendo de las instituciones terciarias, que pueden estar en el 108B o en el 108A, no lo hubo en el 2020 inscripción. Están sin trabajo. Ahora lo va a haber, pero no hay cargo. No. O sea, hacen un acto demagógico inscribiéndolos para meterlos en alguno de los planes. El año pasado los metieron en Piedras, ahora los meten en Forte. Flexibilizándolo, pero además se ahorraron en infraestructura, porque la infraestructura, ¿quién la aporta? Nosotros en la casa. Exacto. La conectividad, el agua, el baño, las cuatro paredes, el wifi, etcétera, etcétera. Este año va a ser parecido. Sí. Y olvídate el salario, que está congelado, ni siquiera se está discutiendo, y olvídate de las condiciones de edilicia, y olvídate del estatuto, por ejemplo. Ahora te meten el Forte, que es esto de que en cada escuela designan suplentes para aquellos que están con la imposibilidad de trabajar porque tienen algún problema de salud o son mayores de edad. Bien. En vez de que haya actos públicos donde cada uno con el estatuto en mano es suplente, provisional o lo que sea. Es un comienzo hacia una precarización bastante extrema. Y las obras sociales, lo que tiene que ver con la RT y demás, no se hacen cargo además de esa situación en general. Encima queda por fuera de verdad del estatuto, de las coberturas básicas docentes en cuanto a lo laboral nuestro, y con un estado de precariedad bastante importante, porque ni siquiera se habló de cuánto se van a abonar. Te lo digo esto porque el Piedras, el monto que se cobraba por el Piedras, por 8 horas es mínimo. Es de alguien que no tiene nada de antigüedad, cosa que no ha ocurrido. Hay gente que con mucha antigüedad que cobraba Piedras, se le redujo a la mitad el sueldo, de por sí. En Forte se hace primero en la escuela, mandaron un montón de horas además de Forte a las escuelas, en vez de invertir en esa cantidad de plata, ¿no? Y ese dinero destinado a eso, a arreglar escuelas, a poner en pie actos públicos. Nosotros decíamos, debería haber actos públicos incluso en las plazas, o sea, tratar de transparentar eso para generar trabajo de verdad. Hay una precarización del trabajo docente. Yo opino que estamos en presencia de una reforma de hecho. Vamos a ver. Con la excusa del COVID, así como despidieron, ¿no?, en el movimiento obrero, como generaron trabajos precarios o cerraron empresas o precarizaron, en la educación está pasando lo mismo. Yo creo que tiene que haber un levantamiento del conjunto. La mayoría está mal alimentado. Hoy hablábamos con muchos docentes, ¿no?, en las jornadas de lo mal que le hizo la cuarentena, ¿no? Aparte, a nivel salud. Son todos adultos, ¿no?, los docentes, así que la mayoría tiene alguna complicación producto de la cuarentena. O sea que encima la cuarentena, en cuanto a salud, la deterioró ya de por sí. Si continuamos en esa tarea tan sedentaria, ¿no?, porque nos obligan a hacer tareas sedentarias, con un salario bajo nosotros no podemos comer bien. La realidad es que con un salario que está detenido en el tiempo hace más de un año, que se ya devaluó más del 40%, nosotros no tenemos acceso a comprar. Y no podemos tener una vida digna, no solo eso. Comer, o sea, todo lo que significa vivir bien. Exacto. O sea, vivir bien es la garantía de que cualquier virus como este u otros que nos suelen afectar no nos enferme. O si nos enferma, lo soportemos bien. Muy bien. Sí. Por eso y pensá que hay todo un sector además que no va a tener trabajo. Así es. Estamos hablando de un porcentaje enorme de desocupados en educación que no solo no van a acceder tampoco a una vida digna, sino tampoco a la salud. Para cuidar nuestra salud, ¿qué decimos?
nuestra salud es mucho más que la salud física, es la salud psíquica, la salud familiar, la salud del grupo que nos rodea, es no empezar las clases. Plan de lucha en serio, si los sindicatos no lo convocan, lo autoconvocaremos en asambleas por escuela con la comunidad educativa, ganándola para que nos apoye. Cuando veníamos para acá íbamos a hablar sobre todo esto, nos avisaron de que la semana que viene no empiezan las clases porque no hay garantía. Pero eso no es porque los de arriba se dieron cuenta. Los actos, o sea, las jornadas estas que tuvimos, en realidad se han convertido en asambleas virtuales, algunas presenciales, donde la mayoría de nuestros compañeros y compañeras están presionando y diciendo, no, che, pero me convencieron durante todo el año de que no se podía trabajar así, ahora me obligan a trabajar peor que como estábamos antes. Sí, recién cuando llegamos, no podemos dejar de irnos sin decir que ya no empiezan, digamos, ¿no? Ya hay un fracaso del plan y como vos decís, además es no solo por la falta de insumos en cuanto a salud. Yo noté un desconcierto muy grande y una bronca muy grande, incluso de sectores que han votado al gobierno, ¿eh? De sectores que lo han reivindicado. Mucha bronca porque hay un desprecio, un desconocimiento del trabajo que hacemos. Es eso también. Además de lo salarial y demás, ¿no? Evidentemente se pudrió todo. ¿Y sabés qué significa esto? Que se les vuelve en contra. Porque los docentes y las docentes los convencieron de que estábamos muy mal, la política del terror, no vaya a ser cosa que salgamos a la calle, nos contagiemos, etcétera, 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 y se la creyeron, la mayoría. Y ahora le están pagando con la misma moneda al gobierno. Che, pero vos me convenciste y me querés hacer laburar así, ¿cómo es eso? No me dejaste ir de vacaciones y de repente puedo estar en un aula, ¿no? Con 10, 15 personas. O sea, prácticamente el sindicato promovió, o sea, estaba todo cerrado el ala de vacaciones del sindicato, dando una orden, ¿no? Un mensaje muy claro a la docencia que nadie se puede ir. Una de las chicas hoy en la plenaria que decía, yo no salí ni al almacén, el otro día fui al chino de al lado de mi casa y fui con un miedo terrible. O sea, hay mucha gente así todavía. Con esa gente es la que hoy empezó a reaccionar. ¿Pero cómo? ¿Sí o no? Al final, ¿no? Claro. ¿Sí o no? No.